Mi hermano, yo quiero que nosotros vayamos a Génesis capítulo 3, 8. Interesante verso para analizar algunas cosas de importancia, donde nos llevará esto a analizar un poco quién soy yo, dónde está el hombre en aquel tiempo mismo y hoy. ¿Es diferente? ¿Tiene actitudes diferentes? ¿Ha progresado el hombre? ¿Ha avanzado el hombre en cuanto a su encuentro con Dios? ¿O sigue siendo el mismo hombre en medio de toda situación? Lo que se narra en este capítulo 3, 8, este verso específico, son palabras básicas para el Evangelio de Cristo. Básicas. Pero al analizar todo el capítulo 3, nosotros encontramos aquí diferentes situaciones en las que tenemos que meditar y ver la manera en que Dios pacientemente ha estado solucionando todo, dándolo a conocer. No le está preguntando al hombre si le gusta o no. Simplemente está diciendo lo que él hace y cómo lo hace. Y en este encuentro de Adán y Eva con Dios en medio de su falta de pecado, la narración de Dios es esta. Esto ha ocurrido. Este ha sido el origen de todo. Este es el problema de la humanidad. Y la humanidad seguirá siendo la misma hasta que yo, por misericordia, cambie sus corazones. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos se dieron cuenta que le habían faltado a Dios? Versículo 8 de este capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿La oyeron? Se acerca, está miedo, temor al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Aquí tal vez no me encuentre. No tenían necesidad nunca de esconderse de Dios, pero ahora se esconden de Dios. Sabían que le habían faltado. ¿Cómo sabían ellos? ¿Por qué se esconden ahora? Si todavía no se le había dicho, me han faltado, permítanme decirle en qué me han faltado. Ellos ya sabían que le habían faltado a Dios. Se escondían de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Allí aparece Dios y los llama. Mi hermano, el versículo 6 registra la tentación y la caída. Así han caído. Del 1 al 6. Cuando vemos el versículo 15 de este capítulo, vemos a un Dios prometiendo redención, esperanza, una buena noticia. Dios caminaba en el huerto fresco del día. Adán y Eva se habían escondido. Y permítanme decirle, las personas en el día de hoy también se esconden de Dios porque saben quién Él es. Pero prefieren esconderse de Él porque han ido detrás de sus deseos y le han faltado y lo saben y necesitan encontrar cualquier medio que los libere de Dios. Es un caminar desesperado ante algo que ellos no pueden evitar. Desde el momento que abren sus ojos en el día para levantarse a hacer lo que tienen que hacer, tienen que pensar en que hay alguien a quien dar cuenta y no saben a quién. Dirán ellos que no saben porque no quieren reconocer quién es Dios. El creyente se levanta diciendo, Señor, un nuevo día me has dado. Y al analizar al final del día, puede que termine muy triste porque han visto cosas en su vida que no han sido muy buenas.
pero no se esconde de Dios. El creyente que ahora ha puesto su vida en el Señor, confiando en Él, abre su corazón y dice: Señor, aquí estoy, no quiero esconderme de ti, este soy yo, no me puedo esconder porque tú eres mi Señor. ¿A quién iré sino a ti? Ya Dios ha hecho un trabajo en su corazón, en su vida, extraordinario, único y que solamente puede hacer Él. Y eso ahora le hace sentir que no puede esconderse, pero sí triste por sus pecados. Se goza cuando ha tenido tiempos de comunión con Dios, donde ha podido hablar de su palabra, donde ha podido hacer algo que Dios es glorificado en nuestro andar. Esa es la vida del creyente, gozarse con todo lo que pertenece a Dios. No hacerlo para cumplir, no hacerlo para que los demás vean que yo soy una persona muy ferviente, muy santa, muy pura, sino que Él es una persona que depende de Dios en todo su caminar y que todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer para Dios, no para el hombre, no para Él, no para ser notado, sino para que Dios sea glorificado. Adán y Eva estaban en una situación sumamente difícil. Y mi hermano, es importante dar a entender ante todo esto que estamos diciendo de lo que es la relación del hombre con Dios y cómo se maneja en este mundo. Los hombres han estado preocupados durante siglos tratando de encontrar cómo es que todo está funcionando. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es ese Dios que ustedes dicen: no puedo creer en Él? Pues en ese afán, mi hermanos, en la actualidad, permítanme decirle que tratando de encontrar el origen de la vida, y más en un mundo que cada día avanza más en la ciencia, dirán ellos: tenemos que encontrar una solución, tenemos que ver dónde está realmente el origen de todo. Mientras tanto, si ellos continúan detrás de sus deseos, si hay un grupo de creyentes que creen en esto que estamos diciendo aquí, Génesis capítulo 3, otros prefieren no creerlo porque se están escondiendo de Dios. Y han establecido hasta este momento prácticamente más de 10 argumentos supuestamente científicos para tratar de descubrir el origen de la vida. 10 argumentos, más de 10. Y todos, dentro de estos argumentos, los más honestos científicos dicen: no podemos ser dogmáticos, no podemos ser conclusivos, porque observamos con todas nuestras maneras de tratar de descubrir el origen de la vida, tratando de ir a todo lo que nos compone, cuáles son los elementos químicos, físicos que nos han hecho posible la vida. Llegan hasta ahí, lo van encontrando y dicen: ya estamos llegando. Analizan, ponen todo en su lugar y finalmente todo terminan diciendo, pero algo falta. Mi hermano, esto es lo que tenemos hasta ahora en la actualidad. Todos científicos honestos tienen que terminar diciendo: ¿qué más nos falta? Porque al final todo nos saca de este mundo. La vida tuvo que ser puesta aquí, no nace aquí. Y esa es una discusión que parece nunca acabarse. Bueno, pues hay otras soluciones fantásticas. Entonces, ¿en qué vamos a creer? Bueno, siendo una de ellas del origen de la vida, ellos dicen: bueno, puesto que somos sacados de este mundo, entonces tienen que haber otras civilizaciones más avanzadas que nosotros que pusieron la vida aquí en esta tierra. Y terminan: entonces la vida que tenemos hoy es extraterrestre. En el buen sentido de la palabra, nosotros decimos: bravo, perfecto, ya estamos avanzando. Porque sí es extraterrestre. Ahora toca ver quiénes son o quién es ese extraterrestre. Al encontrarse en ese dilema, ellos se dan cuenta de que nos acusan a nosotros de fe, pero tienen que tener mucha más fe que la que nosotros tenemos hoy. Nosotros vamos detrás de un Dios que se manifiesta, que hace cambio, que dice: aquí estoy, y yo fui el mismo que le dije a Moisés que escribiera estas palabras. Ellos están sustentados por lo que el hombre pueda descubrir, no más nadie. ¿Quién es el hombre? Alguien en el que tú hoy confías y mañana desconfías. El hombre es inestable en todos sus caminos. Nuestra fe
para ver el origen de las cosas y que sabemos que sí, no es de este mundo, la vida fue puesta aquí, pero nosotros creemos confiadamente y con toda seguridad por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, una obra que solamente puede hacerla Dios y que si usted, mi amigo, no la tiene, lamentablemente jamás usted entenderá qué es lo que está pasando con los creyentes. Los creyentes somos realmente, lo decimos a boca abierta, créalo usted o no, Dios transforma el corazón. Basta con ver personas transformadas. Amigos suyos, posiblemente que usted jamás pensó que podrían ser cambiados y que siguen con su misma inteligencia y capacidad, pero que hoy decidieron servir al Señor. Porque Dios llamó y cambió ese corazón para que hoy creyeran. 10 o más formas de soluciones para encontrar la vida y todas terminan en un solo lugar. No viene de aquí. La trajeron. Usted, todo lo que ve funcionando fue traído de otro lugar. Pero no solamente fue traído, y ese es otro problema más. Son tantas las cosas que estos infelices tienen que resolver. Y perdonen que use esta palabra. Porque ahora tienen que entrar en otro debate, pero ¿por qué tan organizado? ¿Por qué todo en su lugar y con funciones específicas? ¿Se ve? ¿Se fija que tienen que tener mucha más fe que nosotros? ¿Nosotros qué decimos? Es que Dios lo hizo. Sí, pero ¿qué Dios? El extraterrestre que tú dices que existe. Ese es nuestro Dios. El único creador, no hay más. ¿Y sabes qué? Él también creó todo lo que hay en el universo. Pero es que te vas muy lejos, sí, pero tú también me colocas a mí dentro de millones de años y tú puedes probar eso. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, cómo estamos envueltos en algo que el hombre jamás va a poder explicar? Solamente lo explicamos cuando nosotros ponemos nuestra confianza y fe en lo que la palabra de Dios dice. Pues creyendo esto, mi hermano, vamos a ver al hombre actuando todos los días de su vida. ¿Cómo? De la misma manera que actuó Adán y Eva al principio. Se esconden de Dios y van detrás de cosas de este mundo. Y fabrican cosas, inventan cosas, todo con el tal de apartarse de Dios. Algunos se esconden de Dios cuando Él anda investigando. Hijos, ¿dónde están? Ay, oye, me está llamando, me está llamando. Me está llamando, sí, cierra, ponte oído, no lo oigas, no lo oigas. Hijos, no querían oír a Dios. ¿Cree que es diferente hoy? El Señor se pasea por el huerto y sabe lo que ha pasado. ¿Dónde estás tú? Como si Él no lo supiera. ¿Dónde estás tú? ¿Cuántas personas Dios nos llama cuando usted le presenta al Salvador, al único Dios, y ellos se esconden y dicen, no, Él no existe, no lo estoy oyendo? No, porque hay nuevas maneras y formas de vivir. Yo quiero transformarme y vivir mi vida de esta manera. Ellos querían creer en ese momento que lo que la serpiente le dijo era cierto, que iban a ser como Dios, pero pronto descubrieron de que habían sido engañados. No fueron como Dios, sino que ahora habían visto totalmente su pecado sin que aún se le dijera. Mi hermano, Dios está siempre buscando a los pecadores en todo lugar y utiliza los suyos. Por eso es que Lucas dice, Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y la escritura está llena de enseñanza como esta. Dios vino a buscar a los pecadores. No vino a buscar a los buenos. No dice, voy a ver quién es el mejor entre todos ustedes y lo voy a escoger. La convicción de pecado es evidencia de que Dios realmente ha estado buscando personas y lo ha estado salvando. Dios hablando por medio de su palabra, como veíamos esta mañana, su palabra, venga como venga, del tiempo que venga, escrita, hablada o como sea, es su palabra. Nadie va a ser buscado ni salvado si no es por la palabra de Dios. Adán y Eva fueron rescatados por la palabra de Dios y la promesa de salvación fue dada a ellos por su palabra. Todo es la palabra de Dios. Ahora queda a nosotros confiar en que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios o la palabra de los hombres. Porque nadie va a ser salvado de otra manera sino por lo que Dios mismo ha dicho que será. A veces Dios busca por medio de pruebas
Nos hace pasar por situaciones difíciles para que tengamos que recapacitar y venir a Dios y decir, aquí estamos. Señor, gracias por lo que me permitiste pasar, porque si no jamás te hubiese encontrado. ¿A cuántas personas usted no ha conocido que así ha pasado? Así actúa Dios. Y otros vienen sin prueba y sin nada y vienen y se entregan al Señor y sirven al Señor para siempre. Qué variada es la manera en que Dios ha estado salvando. Y todo tiene el propósito de nosotros de llevarnos a reflexionar y que nosotros veamos a Dios controlando y llevando al mundo como Él quiere. Dios no te llama a ti del mismo lugar ni para las mismas cosas, sino para, incluso hasta para te da dones diversos, diferentes, para que tú trabajes en diferentes áreas para la edificación de este cuerpo de Cristo. Otras veces busca por medio de predicadores. Y está llamando y sigue investigando Dios. Y tú sigues escondiéndote de Dios, no queriendo escuchar las voces de Dios. Otras veces lo hace por medio de amigos que se interesan por ti también. Y tú sigues escondiéndote de Dios. El ocultarse, mi hermano, según el Salmo 139, es algo totalmente inútil. ¿A dónde yo iré de tu presencia? ¿Qué salmo? ¿Qué salmo tan glorioso? No hay lugar para ocultarnos de él. Los versículos 11 y 12 de este salmo incluso dice que ni las tinieblas, en las tinieblas podremos escondernos de él. Anoche miraba unos curiosos que quisieron entrar a una cueva y es totalmente oscuro. O sea, lo que es totalmente oscuro es una cueva, no hay luz por parte. Es lo que han tenido esa experiencia de entrar ahí. Y el problema fue que en medio de todo se le apagó la luz que ellos llevaban y no encontraban a dónde había caído la botella con un gas que tenían. Imagínense, ¿qué hacer? Y no veían nada y algunos empezaron a llorar porque no conocían para dónde iban a ir. Esa es la oscuridad cuando es densa. Finalmente alguien la topó con el pie y la encontraron y la pudieron encender. Volvió la luz. Me dio mucha risa porque ellos decidieron para atrás, no seguimos. Ya el miedo lo había llenado de pánico y de pánico. O sea, estamos redundando, ¿no? Pero esta es la realidad. Las tinieblas, por más oscuras que sean, no podrán esconderte. Aquí Dios no me encontrará. Me voy a entrar en esta cueva, aquí no me encontrará. Y te estará diciendo, ¿dónde estás? Que yo sé dónde estás, ya te vi. Y ese es el gran temor del hombre que sabe que no puede esconderse de Dios. Ese es mi primer encabezado. Algunos se esconden de Dios cuando Él anda investigando. Algunos se ocultan de Dios en el momento de la invitación, cuando Dios les está llamando. Qué cosa más fuerte y terrible para una persona que va detrás de sus deseos, que confía en su intelecto, que confía en los hombres, que cree que lo tiene todo controlado, cuando alguien se aparece y le dice, necesitas a Jesucristo. ¿Por qué piensa usted que se enfurece y se molesta tanto una persona que ya crea que tiene todo controlado cuando dice, ya tengo la solución? No es creer en Dios, no podemos aceptar a Dios, la vía es esta. Y cuando tú comienzas a decirles estás equivocado, ¿qué va a hacer? Se molesta porque le estás dando donde exactamente él sabe que está mal. Y no lo quiere escuchar. Por eso es que Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí. Ese es el nombre. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Si ve que la declaración de la Escritura te está diciendo exactamente quién tú eres. Es que tú no quieres, tú te resistes, tú eres un rebelde ante Dios porque tú sabes lo que tienen que hacer, pero no quieres. Hay metas, hay proyectos que son más agradables a mi persona. Pero está bien, entonces yo lo que voy a hacer es que entonces voy a llevar mi vida de esta manera,
Ahora sí, yo sí creo en Dios, pero como soy un artista, yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer y teniendo el mismo escenario que tenía antes, tengo que hacerlo todo porque esto es un negocio. Si tu negocio es corromper a los demás, mi hermano, ¿qué debes tú de hacer? ¿Seguir con él? Pero qué fácil se nos hace decir, yo creo en Dios más que tú, pero yo vivo como yo quiera. No, pues tú puedes creer más en Dios que yo, pero tenemos el mismo Dios. O tú tienes otro que tú lo has fabricado pensando que ese es el Dios real de las Escrituras. Hermano, cuando tú le declaras al hombre quién es el Dios de la Escritura, no quieren ir a él, porque sus proyectos realmente están en peligro y cogen miedo. Le llega el pánico a tener que dejar todas estas cosas, todo este mundo que ellos han fabricado para sostenerse ellos y su familia. No, entiéndame, no puedo, no. ¿Quién es más importante, Dios o las cosas que tú tengas de este mundo? Este intento de esconderse es el más difícil de comprender. No crean que es fácil. Dios te invita y tú tienes ahora una responsabilidad enfrente. Y esta invitación, la Escritura dice que Dios la hace a todos y esto nos confunde bastante. Noten esta parte de un verso que ustedes conocen bastante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Lo primero que hay que ver aquí son dos cosas. Primero, que está hablando de un cosmos, de un mundo completo. Y luego dice que dentro de ese mundo algunos no creerán. ¿Cómo sabe Dios de eso? ¿Cómo Dios sabía que eso pasaba? Porque Él es Dios en primer lugar. Lo que está haciendo es declarando que todo aquello que levanten su voz y que digan yo creo, yo vivo, yo sé quién es Él. Dice, eso que ustedes vean proclamando este evangelio, eso que ustedes vean hablando de lo que han hecho, de lo que Dios ha hecho en ellos, esos serán salvos. Esos son los salvos. De la misma manera que en Mateo 24 dice, todo aquello que ustedes ven que venga viento, trueno, llueva, sea lo que sea, ellos permanecerán firmes. Esos son los que yo he salvado. ¿Por qué? Porque en Juan 10 dice, porque Señor, esto está por concluir, dice Cristo. Y ¿sabes qué? Aquí te hablo y te digo, todo lo que tú me has dado, ninguno se ha perdido. Ya él vio el número. Todos están salvos. Es un indicativo rápidamente, dice, pero acaba de decir que no todos creerán. ¿Cómo pasa eso? Pero también utiliza la palabra lo que tú me has dado. Voluntad de Dios en la salvación. Y al mismo tiempo el hombre es responsable de todos sus actos, de lo que él hace, porque así camina, pero al mismo tiempo es una obra de Dios hecha en ello. Es un momento difícil para nosotros poder entender cómo funciona todo esto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ver en todo esto la amorosa invitación de Cristo. Cristo te habla de esta manera en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es lo que le espera a aquel que pone su confianza y su fe en Cristo. Y mientras más usted piensa en Él, en esos momentos difíciles, mi hermano, cuando usted deposita su confianza en Él, aún con lágrimas en sus ojos, por la calamidad que le esté pasando, por el momento que esté pasando, usted va a experimentar algo que ningún incrédulo, que ninguna ciencia podrá explicar. Usted tendrá gozo. Que me expliquen eso si pueden. Y no crean, he intentado darle explicaciones a esto. Y entonces terminan diciendo, pobre gente. Son capaces hasta de llorar. Y hasta como que se sienten alegres. Aquí hay un problema psíquico. Un problema de información al cerebro que hay que tratar de arreglar. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Mi hijo, tómate esta pastillita y tú te arreglarás. Pastillas, es lo que te dan. ¿Creen que es mentira? Vaya a un psiquiatra para que usted vea.
los problemas los resuelven de esa manera y tratan de trabajar entre psicólogo y psiquiatra unidos. Y ellos piensan que tienen la solución del mundo con las boberías que han estudiado de este mundo que nunca satisfacen, como vimos al principio. 10 maneras o más de encontrar la solución al mundo y todas terminan sin ser dogmáticas y diciendo, finalmente la vida no viene de este planeta. Ahí están los estudios. Búsquenlos donde quiera que sean. Y ahí estamos. Pero tienen la esperanza de que un día lo van a descubrir. Pero si ya acabas de decir que no es de este planeta, ¿qué más vas a hacer? Bueno, vamos a ir a otro planeta cuando lo descubramos y ellos vengan. Por eso es que ahora tienen que estarnos metiendo extraterrestres por todos los lados. Y si no, lo fabricamos. No importa. No importa. O lo vamos a hacer a todos robots. No importa lo que vamos a hacer. Pero vamos a ir en contra de la Escritura. Vamos a ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. Ese es el problema más grave. La última invitación de la Biblia la encontramos en Apocalipsis, es esta, Apocalipsis 22, 17, que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, la iglesia, junto a Dios mismo, a través de su espíritu, y le dicen el que oye, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hablo de una responsabilidad humana aquí para tomar decisiones. O sea que toda persona que busca a Cristo fielmente lo va a hacer queriendo. ¿Estamos? Lo va a hacer con gozo. No es porque nadie le haya puesto un cañón detrás. Algunos jóvenes se quejan de que ellos nunca tuvieron la oportunidad de elegir y que por ser sus padres cristianos lo forzaron a creer lo que ellos no habían entendido. Y eso es una fuerza tan grande para estas personas que se oponen a la Escritura. ¿Y nosotros qué decimos? Es que no importa que sean hijos creyentes o no, hijos de padres creyentes, Dios es el que va a salvar. Y bienaventurado y glorioso tu hogar cuando tus hijos todos proclaman el nombre del Señor. Pero cuidado con acusar a aquellos padres que han dado todo por sus hijos y sus hijos aún no son creyentes. ¿Quién eres tú para hacer un juicio? Es fácil decir algo hubo, en algo fallaron. Entonces, ¿voluntad del hombre? ¿La salvación? No es que si tú te portas bien y haces lo que va a hacer, entonces Dios va a salvar. ¿Quién sabe si Dios está utilizando tu hogar, incluso de hombres fieles al Señor, para dar una lección a otro, para que vean la salvación en manos de Dios y no de los hombres? Tú que tienes tu hogar con todos tus hijos y familia sirviendo, no te canses de dar gracias, porque tienes que verlo como misericordia. No porque tú fuiste un héroe y una persona disciplinada, que supiste enseñar y que diste toda tu vida. Hermano, cuando yo oigo esto, yo digo, pero ¿cuál es el Dios que estamos creyendo? A muchos pastores les ha tocado enfrentar esto en sus vidas. Comenzaron predicando y enseñando esto a sus iglesias y diciendo que tenía que ser así para que sus hijos sirvieran al Señor en el mañana. Y ¿sabes qué? Cuando vieron que sus hijos se les descarriaron y se fueron a otros lugares, terminaron diciendo, ahora entendemos de quién es la salvación. Y ya jamás podrán predicar otra cosa que no sea la salvación a través de un Dios que ha dicho que es por gracia y no por lo que tú puedas hacer. Qué Dios tan grande, y cómo le predicaremos a un mundo de un plan de salvación como este, si nosotros mismos todavía creemos que yo puedo ganarme esta salvación y que puedo hacer cosas para que otros se la ganen. No, yo puedo predicar la palabra de Dios porque no puedo callarla. Pablo decía que es imposible callarla, y eso es lo que pasa en un creyente. No puede callar, tiene que decirla, y piensa en los lugares más recónditos del mundo y quiere, Señor, que tu palabra llegue hasta allí, que otros misioneros vayan hasta allá. Oramos por esos misioneros, enviamos ayuda a los misioneros, hacemos todo porque esto es el caminar y la batalla contra el pecado, contra el mundo, pero finalmente Dios es el Salvador. Tú solamente eres un instrumento y un siervo en sus manos. No hay de otra. No te creas el héroe, ni el espectacular, porque has sacrificado tu vida, todo. Oh, finalmente, simplemente has sido un siervo para Dios.
porque otros han estado orando. Tú que te fuiste como misionero, otros estuvieron orando dando rodillas día y noche para que esto avanzara, porque es un trabajo en unión, en comunidad cristiana, de intercesión ante Dios por la salvación de los hombres. Adán y Eva se escondieron entre los árboles, árboles tras los cuales se esconden las personas hoy en día. ¿Qué hago para esconderme de Dios? ¿Qué cosa hago? Estoy muy ocupado. Más tarde, estoy muy joven. Es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Es que ustedes no se entienden entre ustedes mismos. Siempre están en discusiones ustedes. ¿Cómo me van a ayudar a mí? Excusas, excusas, excusas para esconderse de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Adán y Eva cuando por fin decidieron? Me imagino yo comentando, ya Él nos vio. Adán, Él nos vio, dice Eva. Por ti, ya yo sé que no vio, ya yo sé. Entonces habla tú. No, tú eres el hombre, habla tú. Había miedo. Habla tú. Soy el hombre. Señor, ¿qué hizo? Es que esta mujer que tú me diste dice, ¿ah, sí? Pues entonces Adán, sal aquí, tú estás libre. ¿Hizo eso Dios? ¿Cómo lo vio? Como excusa. No hay excusa porque el hombre sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía, Eva sabía que estaban desobedeciendo a Dios en ese momento. El hombre no tiene excusa. Nadie llegará a la presencia de Dios diciendo, yo estoy libre. Si no salió Adán y Eva libre, nadie saldrá libre de la presencia de Dios. Conocerán su pecado. Nada cambia. Lucas 14, 24. Miren lo que dice este pasaje, y esto sería digno de analizar largamente, pero no lo vamos a hacer. Vamos a leer. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me perdones, que me excuses. Otro dijo, noten, es una cena al final del día, pero oigan las excusas. Algunos estaban comprando yuntas de bueyes a esa hora y tenían que ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos a esa hora. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir porque no vas con tu esposa. Buen momento, más celebración. No, es más fácil no ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y pongan atención a esto, y trae acá a los pobres y a los mansos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo a su señor, se ha hecho como mandaste. Y sabe cuál fue la respuesta, y aún hay lugar. O sea, no importa la condición del hombre, es que cuando no quieren, no quieren. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, ahora fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sabe qué? Ahora lo voy a hacer yo. Ese es el reino de los cielos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, pero la invitación está hecha. Pero los convidados que pusieron excusa, que se escondieron y no escucharon la voz de Dios, sino que taparon sus oídos, no cenarán con el Señor. Posiblemente allí habrá un gran número, pero de personas que estarán tal vez diciendo, posiblemente, danos de comer y ya nos vamos. Gracias por la comida. Pero quedarán otros diciendo, qué buena comunión, qué buena compañía el estar aquí. He conocido personas que no
había conocido antes. Incluso muchas cosas han mejorado en mi vida. Tengo nuevas relaciones, tengo nuevos amigos. Ahora hay un nuevo caminar solamente por una reunión. Y ese es el reino de Dios. Dios llama, los llama y le dice, eres tú. Tú entrarás, tú cenarás conmigo. Mi tercer y último encabezado, algunos querrán ocultarse de Dios en el día de su ira. Ira. Ahí no queríamos llegar. Y esa es la razón por la que es preferible entonces nosotros hablar ahora de un Dios de amor. ¿Cómo es que un Dios de amor puede condenar y puede castigar? Por eso me gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque es más amoroso. Y el del Antiguo es muy cruel. Por eso parece que la Biblia presenta dos dioses. Uno que es cruel y otro que es muy amoroso. No, es el mismo Dios. El Nuevo Testamento no está predicando nada diferente a lo que es el Antiguo Testamento. Porque habla también de una ira de Dios venidera. En Apocalipsis 6:16 dice, terminando esta parte, un libro ya culminante, dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. ¿Cómo que cordero? ¿No dicen ustedes que el cordero, que Cristo era un cordero y el cordero lo que tiene es manifestaciones de ser una persona, de ser alguien sumiso? O sea, Cristo es alguien muy dócil, fácil de llevar, amable, que muestra un amor inmenso. ¿Cómo es posible que Él mande a sus criaturas al infierno? Pues sí, lo hará. Y ese cordero se convertirá más tarde en un león, en una fiera. ¿Le gusta escuchar eso? El león de la tribu de Judá. Ay, ¿por qué me lo cambian ahora? Estaba mejor como oveja, como corderito. Así vino. Y no le escucharon. Y así se enseñó que por amor lo hizo. Y ustedes se burlaban. Y hoy lo rechazan. Y dicen que todo esto es falso, que todo es una mentira. Y tenemos que ir a un mundo mejor. Mi hermano, el mundo está tan estúpido, perdón esa palabra, aunque suene fea. ¿Saben por qué? ¿Sabe la cantidad de personas que están incluso hasta comprando terrenos y cosas en el metaverso? Es un mundo artificial. No sé cuánto han investigado lo que hay ahí. Pero eso es fantástico, eso es lo mejor. Y están haciendo llamado a que hagan inversiones ahí. Pero le hablas de Dios. Eso es demasiado para mí. Y le hablan de castigo y prefieren no escucharla, esconderse de Dios y no escuchar nada de esto. Ahora van a encontrarse con un cordero enojado, donde todos tus planes futurísticos, que tú creías que el mundo iba a caminar de esta manera y que iba a llegar a tal lugar, cuando todo se frustre al ver al Señor, dice, ¿y dónde está todo lo que yo pensé? Cristo ha venido. Hermano, Cristo puede venir en cualquier momento. Y todos estos planes, y todas estas visiones, y todas estas profecías tecnológicas van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojo. Ya no hay más nada que hacer, todo quedará explicado. Y vendrá no solamente ahora como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Jesucristo vino como un cordero para quitar el pecado del mundo, vino para librarnos de la ira de Dios. Por eso es que en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso es el Nuevo Testamento. Pasa que usted no está entendiendo todavía el plan de Dios. No está entendiendo cómo que Dios ha estado hablando a través de los años. Y usted no entiende que si usted no se humilla ante ese Dios único, usted seguirá en la misma confusión, confiando en usted, en sus capacidades, en lo grande que usted es, en lo maravilloso que usted es. Porque usted es un ser muy sabio. Usted ha tenido años de estudio y estudié en las mejores escuelas. ¡Qué fantástico soy! Ya conozco ciencia. Ya sé lo que es la ciencia. Abandona a Dios para irse detrás de conocimientos humanos. Qué lástima que mis padres me enseñaron eso, me llevaban arrastrado a la iglesia. Todos esos testimonios de personas estamos escuchando diariamente. Y usted que está ahí escuchando, ¿sabe qué?
las iglesias están vacías hoy. ¿Por qué? Porque esas personas están escuchando todas estas boberías que le están diciendo. Dios no existe, eso es fantástico. Escuché a alguien decir, la Biblia ha sido lo peor que le ha pasado a la humanidad. La Biblia. Así está el mundo. La identificación de los que tratan de ocultarse es así. Ahí usted los ve. Hermano, allí no importará si usted ha sido rey, porque la posición de nadie cambia el plan de Dios. Allí no importará que usted sea grande entre los hombres, que haya sido rico, generales, capitanes, poderosos, porque el poder no protegerá, no lo podrá proteger de Dios. Aquí en este mundo posiblemente. Todos los que son libres o esclavos, la riqueza ni la pobreza serán excusa para salvarnos. Es que el juicio vendrá sobre todos aquellos que decidieron no creerle al Cordero. Pero quieres seguirte ocultando de Dios. ¿Cuántas cosas más tendrás que recurrir? ¿A cuántas cosas más tendrás que recurrir para ocultarte de Dios? No te quiero escuchar, no quiero escuchar. Ahí vienen tus mensajeros nuevamente. No les abra las puertas. Búrlate de ellos, ridiculízalos. Hazlos sentir mal. Hazlos sentir tontos. Para que te dejen en paz. La seguridad viene cuando nosotros nos escondemos, pero cuando nos escondemos en Cristo. Es el único lugar donde nosotros podemos ir y escondernos. Porque ante un mundo como este no hay lugar donde estemos más seguros. Y así estoy concluyendo. Leyendo Colosenses capítulo 3, 1 al 3. Noten este pasaje. Y los voy a dejar ir. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero noten que dice, si es que habéis resucitado con Cristo. Está hablando a creyentes. Hermanos, no se pierdan en esto. En medio de todo lo que nos está sucediendo, es ahora cuando menos hay que mirar hacia abajo. Ahora hay que mirar hacia arriba. Hacia arriba. Hermano, ¿cuántas veces a mí, a mi vida, me ha llegado un momento de desconsuelo, de desánimo, de decir, ya no más? Qué responsabilidad tan grande. Y ver a veces el trato que recibimos y nos sentimos muchas veces muy cansados. Pero cuando me doy cuenta que lo que estoy haciendo es poniendo mi vista en las cosas de este mundo, en lo que me está pasando a mí, y cuando miro al Cristo resucitado y busco las cosas que están arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que es una ordenanza de consuelo para nuestras vidas, ahora mi vida vuelve otra vez a decir, mis hermanos, aunque estén dos personas, ahí estaremos. Porque me dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Creen que esto es juego? ¿Creen que estamos jugando aquí? Es la advertencia que nos está dando la palabra de Dios. En las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tú has muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es fantástico cuando vamos al original y encontramos esta última parte con Cristo en Dios. El verso mismo todo el tiempo está diciendo a través de estos manuscritos antiguos, nos está diciendo de que este Cristo es el mismo Dios. La unión que hace aquí no se puede hacer con ningún ser humano. En la manera en que esto es presentado en los originales.
Está escondida en Dios mismo. Refúgiate en Dios, porque solamente en Él podrás escapar de todos los ataques de este mundo y de las cosas que ellos diariamente están fabricando contra Dios. Mi hermano, basta con ver la noticia y todo es un complot para ir en contra de todo lo que Dios dice. Dígame que no. Ya no tenemos ni medio de comunicación siquiera. Y perdonen que hable esto aquí. Porque todos están detrás de quien me pague mejor y quien me dé más cariñito y me diga que yo soy bueno y que no te preocupes que son tanto para ti. Eso es la realidad de este mundo. Pero qué bueno, en medio de todo, y es una buena noticia lo que le voy a dar, sí tenemos una gran cantidad de personas tratando de controlar este mundo con maldad. Pero ¿sabes qué? En todo lugar y en todo gobierno Dios tiene hijos suyos ahí metidos. Y ellos van a estar luchando. Y van a estar peleando. Y lo están haciendo. Y todo esto me lleva a mí a saber aquí a confiar. No a confiar en eso que Dios se tiene ahí. Me lleva a mí a confiar en Dios, en que Dios es quien controlará todo lo que está pasando. Pero lo hará con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias hoy están? Que ya empezó a hablar de esto. No se puede hablar. Venimos a hablar de estas cosas nada más. Mi hermano, las mismas iglesias que dicen eso están invitando personas para dar charlas en sus iglesias para que digan exactamente lo que estamos diciendo aquí. Para traer advertencia. Es que no se puede dejar de dar a conocer la maldad y los planes del hombre perverso. Hay que darlo a conocer. Porque ellos únicamente están detrás de todas las cosas que ellos quieren para esconderse de Dios y vociferar en contra de Dios y encontrar un camino para decir, nosotros tenemos una mejor propuesta. Sobre todo si a mí me da beneficio. Hermano, no podemos escondernos de Él. Pero sí podemos escondernos en Él. Respondamos al llamamiento de Dios y dejémonos de tratar de ocultarnos. Lo triste de esto es que muchos creyentes hacen lo mismo que Adán y Eva, muchas veces. Crecimiento espiritual, tal vez. Descuido en la oración. Descuido en la palabra de Dios. Y luego, como dijimos al principio, tarde o temprano tendrán que verlo como falta ante Dios y terminarán llorando ante su presencia porque son creyentes. Son personas salvadas con un corazón ahora abierto a ver lo que Dios quiere. Pero eso no lo hace los más puros del mundo. Dios trabaja con ellos y lo va transformando y como dice en Colosenses, cada día, día tras día, dejando el hombre viejo para ser un hombre nuevo constantemente. Y en ese crecer vamos dando ejemplo a lo que vienen detrás, a lo que están ayudando. Eso es Dios. Trabajando con lo que vienen, con lo que ya están, para que veamos cómo Dios va transformando y usted siendo un discípulo y un mensajero y un propósito en los planes de Dios. Glorioso es nuestro Señor, que Él es el Salvador de nuestras vidas y de Él, en Él solamente podemos escondernos de un mundo como este. Escóndete en Cristo, porque Él es tu único y suficiente Salvador. No te escondas de Él porque piensa que podrá solucionar las cosas de otra manera. Escóndete en Él para que Él sea tu guía y tu dirección en todo tu caminar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios de misericordia. Qué mundo. Y en Él estamos. ¿Qué están haciendo tus hijos hoy? ¿Cómo están presentando tu palabra? Señor, que no nos engañemos diciendo estamos predicando la palabra de Dios sin darnos cuenta que al mismo momento la estamos obviando. Porque predicar tu palabra significa predicarla a un mundo que se corrompe. Y para hablar de la corrupción tenemos que traer tu palabra y decirle, así no es. A eso nos has llamado. El Evangelio es esto.
presentarle al mundo una solución de vida y salvación. Pero esto significa decirle, ese no es el camino. A veces nos confundimos y decimos, Dios lo hará, no yo. Padre, tú puedes hacerlo, lo haces y lo has hecho. Pero ¿por qué nos llamas siervos? ¿Por qué nos llamas tus amigos? ¿Por qué nos llamas tus hijos? ¿Por qué nos dice que nuestro reino no es de este mundo, sino que es celestial? Tenemos que pensar en todas estas cosas y ver cuánto han sido los hijos tuyos que han dado sus vidas por causa de decirle al mundo, esa no es la dirección. ¿Por qué hemos perdido el valor? ¿Y por qué razón que en esa lista de pecado que tú mencionas en tu palabra inicia con los cobardes? Padre, te pedimos perdón. Pedimos perdón por nuestros hermanos. Ten misericordia y ayúdalo, Dios, a que puedan entender que hoy más que nunca tenemos que ser valientes. Porque siempre se ha sabido que para presentar este evangelio tenemos que perder el temor. Ayúdanos, oh Dios, a hablar de ti a un mundo que se pierde y que hoy está tan entretenido en todas las cosas nuevamente descubiertas que nunca han visto y que ahora quieren ver como si estas cosas descubiertas fueran dioses. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios en medio de este mundo. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén.